Vamos a ver ahora lo que es un circuito SR, ¿sí? Tanto la parte externa, su funcionamiento, como un poquito de lo que es su parte interna, de dónde viene esta señal de clock, a dónde va, qué circuitos conlleva. Y para comenzar, lo que tenemos a primera vista es nuestra representación gráfica esquemática del flip-flop SR, que la R lógicamente ha reemplazado a la C de clear, es decir, un flip-flop SR viene a ser lo mismo que un flip-flop SC, ya que C de clear es lo mismo que reset. Y tenemos que ver acá este circuito porque nos dice muchas cosas. Nos dice, por ejemplo, acá en la entrada clock, al no haber burbuja, que la señal activa del reloj es la señal de pendientes positiva, que es lo que vemos acá en la tabla. Flechas hacia arriba donde dice clock, indicativo de que las señales de control pueden excitar las salidas solo cuando la señal de reloj está subiendo, en otro tiempo no. Además, y ya lo hemos comentado, que S, al no tener burbujas y R tampoco, me va a indicar de que tanto S como reset son activos también en alto. Es decir, y lo veo acá en la tabla, cuando S es 1, lógicamente set es colocar a 1, y cuando este se coloca en 1, Q se hace 1. Lo mismo, cuando reset se hace 1, ¿sí? Que es la señal activa, el Q se hará 0. ¿Sí? Sabemos que reset es resetear, por eso al activarse con su señal, nuevamente digo activa, Q se hace 0, lo resetea. Para lo demás, S0R0 ya sabemos, significa que no va a haber cambios, ¿sí? En este caso, las entradas 1 y 1 es una entrada ambigua, o mejor dicho, son entradas no deseables. Bien, veamos este interesante diagrama de tiempo que nos va a aclarar cómo funciona nuestro flip-flop SR sincronizado por reloj. Tenemos las entradas de control S y R que están ambas en 0. Tenemos la señal de reloj que comienza en 0. Y asumimos que nuestra salida estaba en 0. Además, tomamos en cuenta que la señal de reloj es activa en pulsos de subida, es decir, en este pulso de acá, que está subiendo la señal de reloj en A, luego sube por acá, en C, luego en E está subiendo, en G y en I. En esos puntos entonces debo tomar en cuenta las señales de control. Por ejemplo, en el punto A tengo que tanto S y R están en 0, así que cuando tengo 0 en ambos, la salida de Q y Q negado se mantienen como estaba antes. En este caso Q estaba en 0 y entonces ese 0 se va a mantener hasta el próximo cambio en la subida del reloj, es decir, hasta el punto C, cuando la señal del reloj está nuevamente subiendo. Lo que pase entre A y C en ese tiempo no importa. Lo que pase en las entradas de control no interesa. Es por eso que acá, cuando S está subiendo, la salida Q no lo toma en cuenta, se mantiene en 0, sin importar que haya cambios en las señales de control. Cuando llegamos al punto C, nuevamente leemos y vemos que S está en 1 y R está en 0. Y como decíamos, S en 1 significa que poner set a 1 significa colocar el Q a 1. Entonces el Q se va a colocar en 1. Ahí está en 1. Eso lo indicábamos acá. ¿Sí? No hay burbuja, entonces el set pone a 1 el Q. ¿Sí? Y lo pone a 1 con una señal en alto. En todo caso, si yo veo solamente el diagrama, ¿sí? Este esquema, yo ya sé cómo va a funcionar mi salida. ¿Correcto? Entonces, con una señal de 1 aquí, debo tener un Q en 1. Por eso que estaba en 0 y se coloca a 1. Y eso no cambia hasta la próxima señal de subida del reloj, que está aquí. Y nuevamente de C a E
pueden haber cambios, como ha habido acá en R, pero al flip-flop no le interesa y se mantiene en ese estado de 1 hasta el punto E. En el punto E, ¿sí? Nuevamente tomamos lectura y tengo set en 0 y reset en 1. Ahora reset es el que manda, ¿sí? Ya que tiene el valor 1. Como tiene valor 1 reset, va a resetear el flip-flop y lo va a colocar en 0. ¿Sí? Y eso se mantiene hasta el próximo nivel de subida del reloj. Acá está subiendo el reloj, ahí recién leo. Me interesa lo que hay acá. Acá tengo entonces 1 y 0. Set en 1 y reset en 0 me indica una señal que va a colocar el Q en 1. Estaba en 0, se vuelve a colocar en 1. Y por último, en I tengo 1 y 0, que indica que Q se coloca en 1, pero como ya estaba en 1, pues se mantiene. Esa es la forma entonces como funciona este tipo de flip-flop síncrono SR. Y acá tenemos una variante de lo que hemos visto. Vimos esto, cuyas entradas serán o activaban las salidas en 1 y además la señal de reloj permitía que las señales de control tomaran las salidas o le excitaran con señales de subida. En este caso, este flip-flop igual, las señales de entrada, ¿sí? Activan la salida con unos niveles altos ya que no hay burbujas. Pero la señal de reloj sí tiene una burbuja, lo que me va a indicar de que las señales de control podrán activar o excitar las salidas cuando la señal de reloj esté bajando. Es por eso que aquí en la tabla se coloca una señal de flecha pero hacia abajo, indicativo de que la señal de reloj está bajando. Por lo demás, las condiciones de S y R actuarán sobre Q de la misma manera que en este caso de acá, ¿correcto? Pero hay una cosa más. ¿Qué cosa es esto? Hemos visto un latch, ¿sí? Funcionando con dos compuertas NAND, o un latch funcionando con dos compuertas NOR, lo que nos hacía un flip-flop de tipo asíncrono. Pero esta señal de reloj, ¿cómo va? ¿Por dónde va? ¿Cómo se conecta? Eso vamos a verlo, ¿sí? Bien, acá tenemos un detector de flancos de subida y funciona de la siguiente manera. Tiene y está constituido por una compuerta AND cuya salida es llamada clock asterisco. La misma que está alimentada por dos entradas, una que es la de clock negado y otra que es la de clock que viene directamente de la señal de reloj. El clock negado se debe a que el clock está pasando por una compuerta de tipo NOT. Las señales al comienzo tenemos la señal de reloj que está en 0, lógicamente la de clock negado que es la inversa estará en 1. En esas condiciones, a las entradas de nuestra compuerta AND, habiendo un 1 y un 0, ¿sí? 0 por 1 dará 0, y mi señal de salida en clock asterisco estará en 0. Cuando la señal de reloj tiene su pendiente positiva, la señal de clock negado no cambia instantáneamente, sino que se demora un pequeño instante de tiempo y luego se niega. Ese pequeño instante de tiempo se debe a que el paso de la señal a través de la compuerta NOT tiene una demora. Esa demora la tienen todas las compuertas digitales y se llama tiempo de retardo, ¿sí? Delay propagation, ¿sí? Y ese delay propagation o tiempo de retardo hace que este actúe un tiempo después. Ese tiempo después, entonces, si lo analizamos, vemos que en este pequeño espacio de tiempo el clock, la señal de reloj que está en 1, y la señal de clock que debería ser 0 y no ha cambiado todavía, también está en 1. Entonces la entrada de la compuerta AND estaría acá en 1 y acá en 1. 1 por 1 me da 1. Mi salida de clock asterisco pues es entonces un 1, un pulso positivo, ¿sí? Ese pulso positivo solamente dura
pocos nanosegundos como lo estamos diciendo, y cuando la señal ya reacciona y se pone el clock negado a 0, pues nuevamente tengo 0 por 1, ¿sí? Y mi salida se hace en clock asterisco 0, ¿correcto? Para la señal de bajada no pasa nada, porque en este tiempo de acá que se demora tengo 0 por 0, 0, y mi salida sigue siendo 0. Es decir, este circuito de acá lo que está haciendo es detectarme cada vez que haya un pulso de subida y dándome un pulso de aviso de tipo positivo. Describamos entonces ahora al detector de flancos negativos, y consta de casi lo mismo. Tiene acá una salida clock asterisco, una compuerta, en este caso es una compuerta NOR, esta es su representación alterna. Acá tienen una entrada clock negado y una señal de clock. Acá tienes la compuerta NOT que niega la señal de clock, o sea, haciendo la clock negado, y funciona de la siguiente manera. Tenemos la señal de reloj. Cuando la señal de reloj está subiendo, ¿sí? Este se demora, ya saben, porque acá hay un tiempo de retardo. Este tiempo de retardo entonces hace que este punto tenga 1 y acá tenga 1, ¿sí? Y como es una compuerta de tipo NOR, sumo esos unos, 1 más 1, y luego lo niego. 1 más 1 entonces será 1 y negado será 0, ¿correcto? Se mantenía en 0 entonces antes y continúa en 0. Y mantenerse en 0 hasta que la señal de reloj baje. En ese momento el clock negado se demora un tiempo dado y en ambas entradas de la compuerta NOR voy a tener 0. Entonces voy a tener 0 más 0, 0, y al negarlo tendré un pulso de 1, ¿sí? Ese pulso de 1 dura pocos nanosegundos, pero ya me avisó que hubo un flanco de bajada. Y para terminar con esto de lo que son flip-flops síncronos de tipo SR, vamos a ver las entrañas de este, a ver sus tripas, y tiene tres partes. Tiene una parte que es la latch NAND, ¿sí? Que ya conocemos y está en este caso representado con su forma alterna, ¿sí? Es una NAND pero en forma alterna. Sus salidas Q negado se alimentan desde un conductor de pulsos que está compuesto por dos compuertas NAND. Las compuertas NAND también tienen entradas que son ya las externas, que vendría a ser esta de acá, que es la set, y la de acá, que es la reset, que está acá. Las otras patas de la NAND están conectadas al detector de flanco, ¿sí? Y este a la entrada de reloj. Cuando se le dé un pulso de subida acá, entonces este detector de flancos dará un pequeño pulso de subida muy rápido, y el mismo que va a habilitar la compuerta NAND de arriba y la de abajo. Al habilitarse las compuertas dejará pasar la señal, ¿sí? Que hay en set y en reset a su salida. Estas señales entonces van a excitar al latch NAND y obtener la salida correspondiente de Q y Q negado. En este momento, por ejemplo, lo tenemos así, ¿sí? Cambio yo los valores de entrada, no pasa nada, porque acá tengo un 0 que está deshabilitando cualquier entrada que yo tenga aquí, ¿sí? Vamos a poner el Q entonces a 1, poniendo S en 1, ya que las entradas son activas en alto. Entonces lo coloco en 1, le doy el pulso acá. El pulso es tan rápido que acá no se va a ver el cambio, ¿sí? Ni acá tampoco, ¿correcto? Ahí va, ¿vieron? Fue muy veloz, no se ve. Si ustedes ven acá no va a haber ningún cambio. Y acá ya tengo el 1 ahora en Q y el 0 en Q negado. Ahora cambiemos, coloquemos así y vamos a colocar entonces el Q, vamos a resetearlo. Ahora tengo el valor que predomina, que es el valor alto en reset. Le damos el pulso y listo. Así es como funciona entonces este tipo de flip-flop sincronizados con una entrada de reloj clock. Nos vemos, cuídense, chao, chao.